Buen día, licenciado. Jóvenes, buen día, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Bien, revisemos un poco el programa de la materia para ver dónde estamos. Bien, estos temas, el marco de referencia de información financiera, la segunda unidad era la introducción a la auditoría, las normas de auditoría, de independencia, ética, control de calidad, todo lo que es riesgo profesional y los casos de fraude, el proceso de auditoría, la auditoría basada en riesgos, eso ya lo vimos. Hemos entrado a ver lo que es control interno dentro de ese proceso. También ya hemos terminado lo que es la aseveración de los estados financieros y vamos a entrar a lo que es la evidencia, ¿no? Ya después, para empezar a ver qué actividades previas se realizan, el caso de la materialidad, y entrando a materialidad vamos a tomar el examen práctico, ¿ok? Entonces, hasta llegar a las actividades previas vamos a seguir tomando exámenes teóricos. Entrando a la unidad 11 vamos a tomar exámenes prácticos con todo lo que se va desarrollando, ¿no? Entonces, veamos, estábamos en aseveraciones de los estados financieros. Vimos todas las condiciones de lo que significa la NIA 315, principalmente en su párrafo A190, donde se quiere que para enfrentar un trabajo de auditoría de estados financieros y llegar al tercer nivel, que es el tercer nivel de aseveraciones en cuanto a evaluación de riesgos y considerar los controles, para clasificar las aseveraciones debemos hacer dos clasificaciones. Uno, aseveraciones para los saldos de cuenta, y dos, las aseveraciones para las clases o tipos de transacciones. En todo eso llegamos a la conclusión de que las aseveraciones principales, ¿no?, de los saldos de cuenta, si más significativos o relevantes, deben ser probados en cuanto a la existencia, valuación, derechos y obligaciones, principalmente, y después ser completadas con el resto de las otras aseveraciones. Y en el caso de tipos o clases de transacciones, las aseveraciones que no se pueden omitir corresponden a integridad, a exactitud y ocurrencia. El resto de las aseveraciones son complementarias. Entonces, eso tienen que saber distinguir claramente para lo que significa realizar un trabajo de auditoría. ¿Ok? Entonces, todo eso ya lo hemos visto. Ok. Con la conclusión también de que las aseveraciones en los estados financieros en realidad son declaraciones que realiza la gerencia sobre su administración y cómo es que se tiene la situación financiera de la empresa y el resultado de las operaciones a través de cada uno de los saldos de cuenta
o tipos de transacción. Y la gerencia declara, asevera, afirma que por cada uno de los saldos de cuenta, esos saldos de cuenta existen, están debidamente evaluados, etcétera, y que para el auditor esas aseveraciones, afirmaciones o declaraciones que hace la gerencia constituyen los objetivos específicos de la auditoría que conllevan después a definir, a comprobar el objetivo general de la auditoría. El objetivo general de la auditoría es emitir una opinión sobre los estados financieros. Y los objetivos específicos del auditor son probar las aseveraciones que efectúa o afirmaciones de la gerencia. ¿Ok? Todo eso ya lo hemos visto, solo lo estoy repasando para que redondeemos estas condiciones. A ver qué más quisieras resaltar en todo esto. En esto de las aseveraciones o afirmaciones, ya definido por tipo de transacciones y saldos de cuenta, los saldos de cuenta son los que están en el balance general. Entonces, los saldos de cuenta tienen que ver con los activos, pasivos y el patrimonio. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Si yo hablo de integridad, por ejemplo, que es el tercer reglón que tienen ahí ustedes de saldos de cuenta, entonces lo que pretende es que dice, la gerencia declara que en el balance general están registrados todos los activos, todos los pasivos, ¿no? Entonces, eso se llama integridad. ¿Y el auditor qué debe hacer? Probar que realmente estén registrados todos los activos, todos los pasivos, ¿no? Bueno, en todo caso, los relevantes, ¿no? Los tipos de transacciones, hablar de integridad es hablar de que todos los hechos y las transacciones que deberían registrarse están registradas. ¿Okay? Hicimos ejercicios sobre la distinción de lo que son los de saldos de cuentas versus las transacciones y ustedes habían resuelto. Perdón un segundito. Bien, entonces decíamos, hayamos hecho el ejercicio y claramente ustedes hicieron, aparentemente comprendieron, hay que repasarlas con todas las cuentas y teníamos por ahí algún otro ejercicio creo adicional, a ver si lo podemos repasar. Este es similar al que hicimos, pero tal vez ya simplemente redondeando, claramente el efectivo es parte del balance general, por lo tanto saldo de cuenta. Las cuentas por pagar son parte del pasivo, por lo tanto es un saldo de cuenta. Las inversiones son parte del activo, por lo tanto es un saldo de cuenta. Las ventas son transacciones, ¿no es cierto? Y también están en el estado de resultados. Los pagos de efectivo son transacciones de la cuenta efectivo. Son transacciones de la cuenta efectivo. ¿Ok? Entonces, esos son transacciones. Las compras de activos fijos son transacciones de la cuenta activos fijos.
Los gastos de comercialización son transacciones que están en el estado de resultados. Los intangibles son activos. Los activos están en el balance general. ¿Ok? Son saldos de cuenta. Las compras de intangibles son transacciones de la cuenta intangibles. El costo de ventas son transacciones, ¿no? El AITB, en todo caso, el antiguo AITB hace a las transacciones. La reserva por revalúo técnico es parte del patrimonio, parte del balance. Por lo tanto, eso es un saldo de cuenta. Los gastos de organización, en esencia, son transacciones. ¿Ok? Los gastos de organización, en esencia, son transacciones, pero que por su definición, pero que por alguna disposición, no con el propósito de estados financieros de propósito general, sino para la declaración impositiva, estos llevan un control. Y ese control se lleva en el activo, pero no es una cuenta de activo, es una cuenta de gasto. Por lo tanto, es una transacción. Bien, eso es, creo, todo lo que teníamos ahí. Y ahora nos vamos a ir rumbo a ver cómo es que esto de las, ¿no? Cómo esto de las aseveraciones se emplean y se enfocan en lo que son las transacciones rutinarias, no rutinarias y estimados contables y los ajustes. ¿Ok? Porque ese enfoque general al que vamos a llegar ahora en el siguiente capítulo que hace la evidencia y que tiene que ver con lo que es la NIA ahora 330. ¿Ok? ¿Qué es el enfoque? El enfoque es la combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Que esto es igual al RIM, a el riesgo de incorrección material. ¿Sí? El riesgo de incorrección material, que es la posibilidad de que los estados financieros tengan incorrecciones materiales. Ese es el RIM. ¿Y cómo se ve estas incorrecciones materiales? Pues depende. Si el riesgo inherente es alto y no tiene controles, y no hay controles, entonces el riesgo de incorrección material es alto, pues. Si el riesgo inherente tiene controles, obviamente el riesgo de incorrección material, la posibilidad de que haya errores en los estados financieros es bajo. Y para eso, a lo que vamos a llegar ahora es que los enfoques pueden ser entonces si la empresa, esta lógica, todo es lógico en esta condición. Si la empresa tiene controles, entonces hay que probar los controles. Y eso se llama enfoque de controles. Si la empresa no tiene controles, entonces no hay otra alternativa que hacer pruebas monetarias. Y eso se llama enfoque sustantivo. Eso también se puede dar si es que los controles son en la descripción, antes de probarlos, en la descripción, ya nos damos cuenta que los controles son deficientes o los controles internos no existen. Si los controles internos son deficientes o no existen, no hay controles que probar. Y por lo tanto nos vamos a un enfoque sustantivo. También es importante considerar que en general los ciclos de transacción que se tienen y los saldos de cuenta
en general merecen un enfoque combinado. Eso quiere decir que algo de pruebas de controles hay que hacer, algo de pruebas monetarias o sustantivas hay que hacer. Entonces nos vamos a ir rumbo a esa condición y eso, antes de ir a eso, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero eso se llama evidencia desde el enfoque que nosotros que habíamos definido al principio y que en esto que es la NIA 315 se describe, ¿no? Como lo habíamos visto antes. Entonces, todo esto se hace. Conocer el negocio, hacer las pruebas al primer nivel, quiero decir, las pruebas de controles en cuanto a los 5 elementos de control interno, hasta llegar a un punto del nivel de aseveraciones en los estados financieros, que es el tercer nivel, ver, ir en busca de sus controles si hay, probar esos controles y con eso combinar el riesgo inherente, los riesgos de incorrección material, combinar el riesgo inherente con el riesgo de control interno, como dice la NIA 315, y ahora nos tenemos que ir a ver, ¿y cómo vamos a enfocar el trabajo? ¿Cómo vamos a enfocar el trabajo? Y eso se llama respuesta de auditoría a los riesgos de acuerdo con este esquema que ustedes lo van a encontrar en internet, que es un resumen de la NIA 315. No sé si en cuanto al esquema, a todo este esquema de cuál es la lógica con la que se hace un trabajo de auditoría, ustedes lo entendieron o tienen alguna duda cuando han hecho la lectura o repaso de toda esta teoría, porque obviamente está siempre latente el hecho de que yo pueda tomar el examen en Classroom en cualquier momento. De acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, ¿tienen alguna duda? Buen día, licenciado. Sí, buenos días. Buenos días, licenciado. Respecto a lo que estamos avanzando, disculpe, claro, o sea, fuera del avance, en relación al primer examen, había una pregunta donde decía aseveraciones, y como ahora estamos poco profundizando, recuerdo que en esa pregunta había dos opciones, donde una decía que las aseveraciones son afirmaciones de la gerencia en los estados financieros, la cual ha sido marcada como correcta en el examen. Y otra opción era donde decía que las aseveraciones son representaciones de la administración, explícitas o no, incluidas en los estados financieros, las cuales estaban relacionadas con el reconocimiento, creo que la medición, presentación y revelación de los elementos dentro de los estados financieros. No sabía, bueno, ¿por qué no podría ser marcada como correcta, tal vez, licenciado? ¿O cuál es la La falla primera de es la opción? correcta. La primera porque simplemente las aseveraciones son declaraciones de la gerencia. Lo otro incluía elementos como medición, reconocimiento, ¿no es cierto?, en los estados financieros, que hasta ahí sí eran, digamos, verdad, pero la segunda parte de eso que complementaba, además, ya no era cierto. Lo general, sí, lo general es que las aseveraciones, o más bien, las aseveraciones son afirmaciones o declaraciones de la gerencia a secas, esa es la respuesta correcta. Está bien, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. En este proceso lógico necesito que ustedes entiendan bien qué es lo que se hace. Este proceso lógico es muy importante. Todo su desglose, por supuesto, está en la NIA 315.
¿ok? Todo su desglose está en la NIA 315. Este es el desglose de la NIA 315 y que da pie o paso a la NIA 330, que es el enfoque, que es a lo que vamos a entrar. Antes de entrar a la NIA 330, que ya está lista en este instante, en todo caso, necesito saber si han comprendido todo esto. Porque si no han entendido esto, este proceso, entonces lo único que voy a crear es una confusión cuando ya hablemos de la NIA 330 y qué es la respuesta a los riesgos. Bien, no hay consultas, por lo tanto, todo esto fue entendido. Y entonces nos vamos rumbo a la respuesta, o sea, a la 330. Y enganchados a la 330 y a la NIA 500. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a tener es respuesta a los riesgos que tiene que ver, si lo voy a anotar aquí, la NIA 330 y la 500. ¿Ok? La 500 es la de evidencia de auditoría. ¿Cómo es que entonces ahora vamos rumbo a hacer pruebas de auditoría? ¿Cómo se realizan las pruebas de auditoría una vez que en primera instancia, si ustedes quieren verlo así, las pruebas adicionales de auditoría? Cuando en primera instancia, como pruebas, hicimos las evaluaciones de los riesgos y también consideramos el riesgo de control interno, sabiendo si hay o no controles implementados en la empresa. Bien, ya habíamos visto todo esto que hace las evaluaciones, ¿no? En primera instancia, que era entonces la evaluación y la valoración de riesgos. Y ahora entramos a lo que significa responder a los riesgos. Y que empezamos con las NIAs 500 y en parte algo de esto hay consideraciones en la NIA 402 y 450, ¿no? En cómo es que se enfrenta algunos de estos trabajos con las organizaciones de servicios. Y si lo puse aquí, prefiero explicarles un poco. Estoy hablando de esto. Es que muchas de las empresas ejecutan sus tareas de logro de información financiera a través de otras entidades externas que esas organizaciones externas logran definir la información o influyen en la información financiera de la empresa. Lo más claro es, muchas empresas prefieren no contratar un contador, prefieren no contratar contadores para llevar los registros contables. Prefieren
hacer lo que se conoce una outsourcing contable, ¿no? Una contabilidad fuera de la empresa. Entonces, las pruebas de auditoría se hacen igual, aunque la empresa esté afuera, o sea, la contabilidad está fuera de la empresa, igual las pruebas de auditoría se hacen como si estuviese adentro, ¿no? Si algunos contadores son empresa, porque tienen su sistema, qué sé yo, y la empresa lo que hace es mandarles la documentación y ellos procesan la contabilidad, nosotros como auditores debemos probar también a estas organizaciones de servicios y sus controles internos. Pero no es lo único. A veces las empresas hacen, por ejemplo, las compañías de seguros hacen renovaciones de sus reservas matemáticas que están en el pasivo y contratan a actuarios matemáticos. Con lo que define el actuario matemático, se registra una cuenta de reserva matemática en el pasivo. Eso quiere decir que esa cuenta está dependiendo de una organización de actuarios externa. A eso se llama organización de servicios. Hay empresas como las agencias de bolsa, que la evaluación de sus instrumentos financieros, bonos, letras o futuros o debentures, cualquiera de ellos, instrumentos financieros, depende de la información que le provea alguna organización que define valores en los mercados. Entonces, esos valores del activo están influenciados por la información que proveen estas organizaciones de servicios. Consiguientemente, el auditor debe evaluar a la organización de servicios como si estuviese dentro de la empresa. Suele ser un poco difícil, yo les diré, ¿no? Suele ser difícil, pero las formas de hacerlo están en la NIA 402. ¿Ok? Y la 450 que nos va a definir y decir, ¿y cómo evalúan los errores? Entonces, quiero decir, una partida que ustedes encuentran, digamos que hicieron la auditoría de Caja Chica, definieron que la materialidad de la empresa para asuntos materiales son arriba de 100,000 bolivianos, porque esta es una empresa mediana y 100,000 bolivianos para arriba puede ser importante para la empresa. Ok. Ahora, si ustedes hacen la auditoría de Caja Chica y se encuentran un error en Caja Chica de 1,000 bolivianos, la pregunta es, ¿ese error es material? ¿Cómo saber si es material? Eso está en la NIA 450, que dice, una vez calculada la materialidad de 100,000, esto que encontraste como 1,000 no es significativo para la auditoría, porque no va a cambiar el criterio del usuario razonable. ¿Ok? Bien, solo para el preámbulo. Entonces, lograr evidencia de auditoría, las pruebas de auditoría, ¿no? Con todo y lo que nosotros sabemos en cuanto al léxico profesional que utilizamos, está
fundamentalmente en la NIA 500. ¿Ok? ¿Cómo logramos la evidencia de las partidas seleccionadas? ¿Le vamos a hacer pruebas analíticas o vamos a hacer pruebas de detalle? Y si vamos a hacer pruebas de detalle de activos y pasivos, ¿cómo hacemos las confirmaciones externas? ¿Y cómo se hacen las pruebas, ¿no?, de los saldos iniciales? Porque siempre hablamos de los saldos finales, hacer pruebas de los saldos finales. Y si es que hacemos pruebas de los saldos iniciales, ¿cómo se realizan? Considerando que las empresas, más bien que el auditor, pudiera ser que esta sea el primer año de auditoría. Si este es el primer año de auditoría, hay que aplicar ciertos procedimientos. Si es que no es el primer año de auditoría, sino ya hemos hecho auditoría de esa empresa el año pasado, entonces es otro el procedimiento que hay que aplicar. ¿Dónde está eso? En la NIA 510. Si en un determinado momento tenemos que realizar pruebas sabiendo que hay un buen sistema de control interno y confiamos en los datos, entonces esos datos nos pueden servir para realizar procedimientos analíticos con base en esos datos confiables. ¿Dónde está? ¿Cómo se hacen los procedimientos analíticos en la NIA 520? Si por otro lado no es posible efectuar procedimientos analíticos, entonces lo que hay que hacer es sacar una muestra para hacer pruebas de detalle. ¿Qué tipo de muestreo se aplica? ¿No? Un muestreo de atributos, un muestreo por unidad monetaria, un muestreo de variables. ¿Qué tipo de muestreo se aplica para hacer las pruebas de detalle? Eso está en la NIA 530. Ahora es muy especial, sobre todo en estos últimos 3 años se ha dado mucho énfasis, se ha hecho una modificación ya de la NIA 540, porque hay algo muy especial que hacer en la auditoría, que se trata de hacer la auditoría de estimados contables. Los estimados contables son algo especial, porque requieren de mucho juicio. Y para realizar la auditoría de estimados contables está la NIA 540. ¿Dónde vamos a repasar todo lo que les estoy diciendo? Además de las NIA, en la guía, ¿no? En algunos casos, en el volumen 1. En algún caso, en el volumen 2 de las guías. Algunos casos, el volumen 1 y el volumen 2. En algunos casos, y ahí el volumen 1, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan, en la medida que vayamos avanzando, leer las guías. Las guías deben leerlas en forma constante, todos los días, ¿no? Antes de dormir, para que les dé sueño, agarran las guías y las leen. Y van avanzando de a poquito y en la medida que no entiendan, me preguntan. Si hay algo que no entienden, me tienen que preguntar. Por eso a cada rato digo preguntas. Y yo a ratos pienso que no están leyendo, por lo tanto no tiene nada que preguntar, porque cuando uno más conoce, más dudas tiene. En cambio, como se dice, ¿no? El que nada sabe, nada teme, pero se aplaza.
¿Ok? Después hay otros procedimientos que vamos a ir aprendiendo que tienen que ver con las partes relacionadas. Suele ser que las empresas que son subsidiarias tienen relación con sus filiales o con su casa matriz. Las relaciones pueden ser relaciones financieras, pueden ser relaciones comerciales. Son financieras cuando reciben dinero de la filial o de la matriz. Son comerciales porque la matriz les manda mercadería para que vendan. Entonces, eso se llevan en cuentas intercompañías. Eso se lleva en cuentas de intercompañías que a veces son cuentas intercompañías de activo o cuentas de intercompañías de pasivo y que merecen un tratamiento especial porque ahí puede haber asuntos inclusive de fraude. Por lo tanto, ¿cómo se efectúan las pruebas en esos casos sobre partes relacionadas? Cuentas intercompañía están en la NIA 550. Resulta que la auditoría puede terminar en una fecha, digamos el 15 de febrero. Y después de eso, del 15 de febrero, aún no hemos emitido el informe de auditoría. Puede ser que además hay otra fecha, la fecha de corte de estados financieros que pudiera ser el 31 de diciembre. Y entre el 31 de diciembre y hasta la emisión del informe de auditoría, podría ser mes de marzo, por decir, han transcurrido 2 meses y algo más. Después del cierre, hubieran ocurrido ciertos hechos posteriores. ¿Cómo se tratan esos hechos posteriores? Eso está en la NIA 550 y cómo es que el auditor debe evaluar tales condiciones. Es obligación de las empresas, que ellas, las administraciones, evalúen la condición de empresa en marcha, porque la condición de empresa en marcha es una hipótesis fundamental para la preparación de estados financieros, como dice el marco de conceptos de la contabilidad. Siendo obligación de la administración ver si su empresa tiene continuidad hacia el futuro, el auditor también debe hacer una prueba de esa cuestión fundamental. ¿Dónde está y cómo hacer esa prueba? Está en la 570. Cuando se termina la auditoría, cuando se concluye la auditoría, muchas de las pruebas que hemos realizado son pruebas de indagación. Le hemos preguntado a la gerencia y le hemos dicho, por ejemplo, ¿ustedes pagan habitualmente los impuestos? Y la gerencia va a decir, sí. ¿Han declarado todos los impuestos? Sí.
¿Están registrados todos los pasivos? Sí, todos los pasivos están registrados. Inclusive las contingencias, sí, las contingencias están registradas. ¿No conocen asuntos de fraude? No, nosotros no, aquí en esta empresa no conocemos asuntos de fraude. Y así, la empresa va a hacer muchas aseveraciones. La administración de la empresa va a hacer muchas aseveraciones. ¿Ok? Pero como las aseveraciones que les hizo fueron verbales, ¿no? Entonces, ahora le vamos a pedir que eso que nos ha hecho como declaración verbal, no los ponga por escrito. ¿Ok? Que lo ponga por escrito. Y eso se llama declaraciones escritas. Que en todo caso no solamente lo hace la gerencia general, a veces lo hace el abogado, porque el abogado dice, sí, nosotros hemos visto los casos, etc. Entonces, ahora le pedimos que todo lo que dijo verbalmente nos los ponga por escrito. Eso es la NIA, es evidencia establecida en la NIA 580. Los casos de las 600 casi en Bolivia no se aplican. Las NIA 600. ¿Sí se aplica? Sí, tenemos algunas empresas, pero en general son muy pocas. Cuando se hacen auditorías de grupo, cuando se hacen auditorías para consolidación de grupos, donde nuestro trabajo suele ser un trabajo como componente, ¿ok? Como un componente. O sea, que nosotros, que la empresa tenga muchas subsidiarias en el mundo y que una partecita esté en Bolivia. Nosotros hacemos auditoría de esa partecita. ¿Cómo se procede cuando son grupos grandes y cómo hay que hacer la auditoría? Partiendo del hecho de que del exterior lleguen instrucciones. Eso está en la NIA 600. ¿Ok? Bien. Ya la 700 tiene que ver con los informes, que es lo que no vamos a tratar aquí. Eso ya es materia posterior. Y por lo tanto, este módulo que vamos a ver tiene el propósito de estudiar cómo se logran estas evidencias. ¿Qué es evidencia de auditoría? ¿Qué técnicas utilizamos al hacer y aplicar cada una de esas normas? ¿Qué procedimientos de auditoría se realizan? ¿Qué son esas pruebas de auditoría o pruebas adicionales también o las respuestas al RIM? ¿Ok? Pruebas de control, pruebas analíticas, pruebas de detalle. ¿Qué son las diferencias de auditoría? O sea, la NIA, ya les he explicado de manera general, la NIA 450. ¿Cómo es que debemos ver todos estos otros asuntos hasta las declaraciones de la dirección que hace un ratito lo vimos? Entonces, no olviden que para dar respuesta a estos, para lograr la evidencia y dar respuesta al RIM, todo parte de definir qué es riesgo de auditoría, que no es otra cosa que la
probabilidad de que nuestra opinión esté equivocada. Y eso también saben ustedes que máximo puede ocurrir en un 5% más o menos, aunque las normas no tienen especificado el porcentaje. Lo único que va a decir que ese riesgo debe estar, ¿no?, disminuido a un nivel aceptablemente bajo. ¿Ok? Y que la auditoría se trata siempre con condición de riesgo. Que ese riesgo de auditoría tiene dos componentes, el RIM, ¿no es cierto?, y el riesgo de detección. A su vez, él tiene dos componentes, el riesgo inherente, que se provoca por la naturaleza del saldo de cuenta o transacción, y que debe haber controles, y a eso se llama riesgo combinado, que define el riesgo de incorrección material. Y que el riesgo de detección tiene dos procedimientos de auditoría, que está a cargo de la responsabilidad del auditor. El riesgo de procedimientos analíticos y el riesgo de procedimientos de detalle. Para lograr entonces todo esto de cómo se evalúan los riesgos, cómo se efectúan las pruebas de control interno, cómo se hacen las pruebas analíticas y las pruebas de detalle, ¿ok?, debemos entender profundamente cómo se hace la primera evaluación del riesgo inherente. El riesgo inherente que no es otra cosa que la susceptibilidad de una aseveración en una representación errónea. O sea, que hay una representación errónea en los estados financieros, ¿no?, en una de sus aseveraciones. Ya saben cuáles son las aseveraciones, o de existencia, que haya error en evaluación, que haya error en la integridad, que haya error en los derechos y obligaciones, etcétera. Pero que a su vez esa probabilidad o susceptibilidad sea de importancia relativa, o sea, que sea material, no cualquier error, un error material. Ya sea en forma individual, quiero decir, en una cuenta o en una transacción, o de manera agregada, o sea, en varias cuentas o varias transacciones. O sea, que haya posibilidad de que no se paguen los impuestos. Que haya posibilidad de que no se hayan devengado los intereses. Entonces ahí ya tenemos dos sumas. O que esté mal valuado la propiedad, planta y equipo. Entonces ya tenemos tres sumas. Por eso dice en forma individual o de forma agregada. ¿Ok? Suponiendo que no hubieran controles. O sea, aquí es riesgo inherente puro. El riesgo inherente debe ser evaluado de manera individual. Es un riesgo inherente puro. ¿Ok? Es un riesgo inherente puro, donde no se consideran los controles. Simplemente se considera la naturaleza. Ejemplo.
Ejemplo. Olvídense de los controles. No piensen en controles. Será riesgoso cobrar en efectivo las ventas y mantener el efectivo en la empresa. ¿Será riesgoso? Digamos que hoy día yo vendo en la empresa, digamos que este sea un supermercado. En todo el día voy a vender algo así como 2 millones de bolivianos. En todo el día venderé 2 millones de bolivianos. ¿Es riesgoso mantener ese dinero en la empresa? ¿Qué dicen? Y tomar ese dinero y dejarlo en la mesa, digamos, en la mesa, en la oficina del contador, del administrador, ahí, los 2 millones. ¿Es o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es riesgoso. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué es riesgoso? Sigan reflexionando. ¿Por qué es riesgoso tener efectivo y dejarlo ahí nomás? Porque podría ocurrir un robo, licenciado. Porque podría ocurrir un robo. ¿No es cierto? Entonces, eso se llama riesgo inherente por la naturaleza, por la susceptibilidad, por la susceptibilidad. Porque pudiera ser que afecte una aseveración. Si hay un robo, ¿qué aseveración está afectada? Conocen ustedes las aseveraciones. El efectivo, ¿a qué elemento de los estados financieros afecta? O si ustedes quieren, ¿el efectivo es un saldo de cuenta o es transacción? Saldo de cuenta. Saldo de cuenta. Saldo de cuenta. ¿Cuáles son las 3 aseveraciones de saldos de cuenta más importantes? Ya se han olvidado. Vamos a tener que retroceder y otra vez volver a la materia, al tema de aseveraciones. Es ocurrencia, integridad y exactitud, licenciado. Volvamos a las aseveraciones. Ahí está. Cuando son saldos, ¿qué se prueban? Está con amarillito. La existencia, evaluación y derechos y obligaciones. Y cuando son transacciones, ¿qué se prueban? Ocurrencia, integridad y exactitud principalmente, y se complementan después. El efectivo es un saldo de cuenta. ¿Qué nos preocupa en aseveraciones del efectivo? Existencia, evaluación
derechos y obligaciones. Eso ya lo hemos visto como materia. Ahora, el riesgo inherente es la susceptibilidad de que una aseveración o representación errónea pudiera ser material, que haya un error material sin considerar los controles. Y el ejemplo que les he puesto decía, ¿será riesgoso cobrar en efectivo las ventas? Bien. Y mantener el efectivo en la empresa. En el día hemos vendido 2 millones de bolivianos. Mañana, como otros 2 millones que vamos a tener, ya tenemos 4 millones. En la semana tenemos, por decir ya, en el mes 100 millones de bolivianos. Mucho dinero en efectivo. Y ahí está en la empresa. ¿Eso es riesgoso? Y su compañera ha dicho, sí, es riesgoso porque alguien podía robarse por la oportunidad. Tanta plata, me los llevaré, pues, ¿no? El ladrón se va a dar cuenta. Eso se llama riesgo inherente. ¿Por qué? Les preguntaba, por la naturaleza, pues es efectivo. Pero ¿qué nos preocupa? ¿Qué aseveración? Porque dice aquí la susceptibilidad de aseveración. ¿Qué aseveración nos preocupa? Ahora, otra vez, dígame, ¿qué aseveración me preocupa si es efectivo? Existencia, evaluación, derechos y obligaciones. Y de esos tres, ¿cuál me preocuparía en caso de que yo mantenga dinero en la empresa? Existencia. Existencia. Porque si me roban, ya no va a existir. ¿Y por qué? Por la naturaleza. Si esta es una empresa minera de oro, ¿no? Por la naturaleza, yo debo tener mucho cuidado con el oro. Ahora, a ver, voy a hacer otro ejemplo. La empresa tiene, ¿no? No, mantiene en el activo, no, la empresa en el activo, lo pongamos de otra manera. El activo de la empresa industrial, sí, industrial, está compuesto, sí, en 80% de maquinaria. Díganme ustedes, ¿qué aseveración les preocupa? La valoración, licenciado. La valoración. ¿Se dan cuenta? Para empezar, tienen que preguntarse, ¿la maquinaria qué es? Es un activo. Es un saldo de cuenta. ¿Estamos bien? Entonces, bajamos y decimos, ¿a qué debiera preocuparme en aseveraciones? 3. Existencia, ¿no es cierto? Valuación, derechos y obligaciones. Bien. De esos, ¿cuál es el más riesgoso? Es que la evaluación no esté bien valuado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué uno?
porque es pues maquinaria. ¿De qué depende su valuación? Su valuación depende de su utilización. Estábamos produciendo al 100%, generábamos mucho beneficio económico. Vino la pandemia, el COVID, y hizo que ahora ya no produzcamos tanto. Bajó la producción y ahora solo producimos el 30%. ¡Ah! Mi maquinaria vale igual. Y la respuesta es no, porque no estás produciendo al 100%. Ha perdido valor tu maquinaria. ¿Cuánto? Es pues difícil estimar. Es muy difícil estimar cuánto. ¿Cuánto perdió? Y puede haber un error de apreciación. Si por ahí se le ha ocurrido definir y decir el contador respirar profundamente, ya pues será un 10%, ¿no? El gerente general, no, pues 10%, ya, le ponemos 20% con sesgo. Eso quiere decir que, ¿cuánto vale la maquinaria? ¿No? La maquinaria vale, por decir, unos 500 millones de dólares. ¿Cuánto podría ser el error? Si el contador dice 10%, entonces el ajuste es de 50 millones de dólares. Si el gerente dice, no, 20%, entonces no son 50 millones, son 100 millones de dólares. Pero nosotros estamos diciendo, ha bajado eso al 30%. Lo cual significa que probablemente más bien el ajuste de los, qué sé yo, 500 millones de dólares sea 350 millones de dólares de pérdida. Con lo cual la empresa ya está casi muerta. ¿Cuál es lo valedero? El 10% que dice el contador, el 20% que dice el gerente, o probablemente el 70% que aparentemente es susceptibilidad del auditor. Porque no estamos hablando de cifras menores. Dice, es una cifra que pudiera ser de importancia relativa, material. 350 millones de dólares no es poco. Por lo tanto, a eso se conoce como riesgo inherente. En este caso, la aseveración afectada es la valuación, sin considerar los controles internos. Después vamos a ver, obviamente, entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa frente a eso? Tiene que poner, pues, controles, pero eso ya no es riesgo inherente. Habiendo un riesgo inherente, tiene que poner controles, pues. No puede dejarle el efectivo así nomás. Su primer control es abrir una cuenta corriente en un banco y pedir que, ¿no es cierto?, como control, todos los días venga Brinks, se lleve la plata y que en la empresa no haya dinero. Ahí eso ya hemos disminuido o hasta hemos eliminado el riesgo inherente poniendo controles. Y en el caso de la evaluación de propiedad, planta y equipo o la maquinaria, ¿qué tenemos que hacer? Es contratar, ¿no es cierto?, un valuador experto que defina la evaluación. En esas condiciones hay control. Hay control porque hasta se está probablemente estableciendo que todos los días se vea, se defina el nivel de producción de la empresa.
Pero eso ya sale del riesgo inherente porque habiendo el riesgo inherente se puso control. Entonces, ¿cómo surge el riesgo inherente? ¿Ok? El riesgo inherente puede surgir, derivan de los objetivos que tiene la entidad, los esfuerzos que pone la entidad, las estrategias que pone la entidad. Yo veo a cada rato los riesgos inherentes que las empresas asumen. Ejemplo, dicen, a ver, vamos a comprar más maquinaria, sí, para irnos a Cochabamba, Santa Cruz, sí, más maquinaria. Llegan a Santa Cruz y dicen, resulta que en Santa Cruz nuestro producto no es aceptable. Entonces, ¿para qué comprar tanta maquinaria? Ahora vas a tener que, probablemente, disminuir el valor de tu maquinaria. Has comprado en 100,000 y no vale 100,000 porque no genera eso. O lo otro, ¿no? Con objetivos de la entidad, dice, vamos a ser líderes en el mercado. ¿Cuál es la estrategia? Ahora ya no vamos a producir 2 helados, vamos a producir 20 variedades de helados. ¿Ustedes creen que producir tantos helados no sea de riesgo? Y la respuesta es sí, pues es riesgoso, porque al final de cuentas, en el mercado puede ser que de los 20 tipos de helados que produzcas, solamente a los clientes les gusten principalmente 5. Y los otros 15 no se venden o se vende muy poco. Eso quiere decir que el inventario de helados en el lapso de 2 semanas se va a echar a perder, si es que antes no se desiten. Por lo tanto, va a ser una pérdida grande y vamos a tener que registrar mermas o productos obsoletos en el balance general, que de repente no están registrados. ¿Por qué? Por el riesgo inherente, por la naturaleza de las operaciones. O puede deberse a que el ambiente es muy regulado también. A cada rato la ASFI saca una resolución y dice, señores, los créditos se van a ahora previsionar con una previsión genérica adicional, que sé yo, hay que recalcular crédito por crédito y puede haber equivocaciones por su naturaleza, por la regulación. Entonces, todos estos pueden variar en función de la naturaleza de las transacciones u operaciones. A veces esa naturaleza es cálculos complejos. Por decir, esta empresa tiene gas, produce gas, es petrolera y gasífera, produce gas. Pregunta, ¿cuánto de gas tienes? Hay que preguntarse, ¿a qué hora? Porque el gas a las 3 de la mañana con un frío es diferente al gas de las 7 de la mañana. Peor todavía, es diferente al de la 1 de la tarde, cuando hay intensa calor. ¿Por qué? Por su naturaleza, pues es gas. La naturaleza establece que el gas, a mayor temperatura, mayor volumen. Y tiene que ver con volumen y presión. Y para saber cuánto de gas exactamente hay, los ingenieros petroleros tienen que hacer cálculos especiales, cálculos complejos. Y en esos cálculos complejos se pueden equivocar. Pueden ser cálculos erróneos. Y ustedes como auditores van y dicen, a ver, ¿cómo han calculado? Y les van a mostrar unas tablas medias extrañas. ¿Qué hacen ustedes como auditores?
Porque si se equivocaron en esos cálculos de ingenieros bien complejos, pues millones de bolivianos pueden estar mal registrados en existencia y evaluación de gas. Entonces, el riesgo inherente es más alto por los cálculos complejos. Para eso la empresa tiene que poner después controles. Ahorita el riesgo inherente es sin considerar controles. Si hay riesgos así, entonces la empresa tiene que poner pues controles después. Contratará ingenieros expertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, o con el alto valor de los inventarios, joyas, por decir, a ver, ¿cómo es posible distinguir de un vidrio y la empresa tiene también en su stock diamantes, brillantes, zafiros de corte diamante, con valores altos? Entonces, por su naturaleza, eso requiere pues de control después, pero ahorita es de riesgo inherente alto. Si yo vendo pinturas, ¿cómo sé si esta pintura es de Picasso o es una pintura? No sé. ¿Sí? Puede estar valiendo o 10 bolivianos como puede estar valiendo 10 millones de bolivianos. ¿Por qué? Por su naturaleza. Y así, ¿no? Los estimados contables por su naturaleza son más riesgosos. Cuando hay falta de capital de trabajo, eso crea mayores riesgos. Cuando la empresa tiene inestabilidad, qué sé yo, era una empresa que vendía cierto tipo de productos y ahora ha bajado y es inestable, entonces eso quiere decir que hay ciertos activos que están subvaluados, otros pasivos que deben generarse, los impuestos también, entonces todo hace de riesgo inherente por su naturaleza. Y peor, la tecnología. La tecnología en los últimos tiempos está haciendo cambiar todo. Por lo tanto, si yo no es lo mismo vender fierro, ¿no? Que vender computadoras o celulares. Los celulares y computadoras cada 3 meses cambian de tecnología y los valores pueden cambiar. Por lo tanto, puede haber errores, equivocaciones. A eso se llama riesgo inherente. ¿Ok? La susceptibilidad de que alguna de las aseveraciones, existencia, evaluación, etcétera, sea errónea, esté mal. Y que ese error sea material. Pero en estas alturas, cuando se habla de riesgo inherente, no debemos todavía considerar los controles. Eso es. Las empresas tienen obligación de hacer una lista larga de los cientos de riesgos inherentes que tienen. Riesgo. Todo es riesgoso. Cambio de estrategia es riesgoso, gobierno es riesgoso, la competencia es riesgoso, el personal es riesgoso, la fuente de financiamiento es riesgoso. Bien, en los activos, el activo, la propiedad, planta y equipo es riesgoso en valuación, la previsión para cuentas incobrables es riesgoso en la estimación, el efectivo es riesgoso en la existencia, ¿no? Y así. Cada una de las transacciones y los saldos de cuenta y además otros tienen riesgo, y las empresas deben hacer una lista larga de sus riesgos si quieren manejar un negocio. Y ahora viene, ¿y qué tiene que hacer frente a los riesgos? Viene la segunda tanda, que en todo caso es, las empresas tienen la obligación de poner pues controles, sabiendo que hay tanto riesgo. Algunos de esos riesgos son más altos, otros riesgos son riesgos menores o bajos. Y entonces ahí surge el control interno. Por su naturaleza surge el riesgo inherente. Ejemplo, la lluvia es por la naturaleza. Si estamos en época de enero, hoy pues hay harto riesgo de que llueva.
¿Qué tenemos que hacer? Salir con nuestro paraguas. ¿Ok? Salir con nuestro paraguas. Eso quiere decir cubrir el riesgo. Igualito ocurre con los riesgos inherentes. Hay pues muchos riesgos inherentes, ¿no? De aseveraciones en cuanto a evaluación, existencia, etcétera. ¿Qué debe hacer la empresa? Debe poner pues controles. ¿Ok? Pero esos controles también pueden fallar. ¿Cómo? Si está mal diseñado el control, sacas tu paraguas y tu paraguas es un desastre, es un paraguas ordinario y se rompe, está hecho con mal material, no es impermeable. Entonces, en ese caso, igualito te vas a mojar. Esto es igual. ¿Quieres tú poner controles al efectivo sabiendo que el efectivo es altamente riesgoso por su naturaleza? Sería pues un error decir, ya tengo 100 millones de bolivianos al mes y meterlo en una caja fuerte. Los ladrones se van a llevar la caja fuerte entera. Entonces, ese control interno no es bueno, es defectuoso. Es como si fuese el paraguas roto. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner fuertes controles. En ese caso, es mejor abrir una cuenta corriente y que el banco se lleve y esté depositado en el banco. En ese caso, le hemos trasladado el riesgo al banco y nosotros tenemos un buen control, que no es lo único, van a haber otros controles adicionales, pero si se trata de existencia física, es mejor que el dinero esté depositado en el banco. Eso es el control. Ese es un buen control. ¿Ok? Entonces, lo mismo puede ocurrir con lo de la propiedad, planta y equipo, ¿no? De poner controles a la producción y controles al activo fijo. O las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son altamente riesgosos si es que mandamos a cobradores a cobrar. Por su naturaleza, el cobrador puede ver la oportunidad de agarrar, cobrar y no depositar en la empresa, simplemente metérselo en el bolsillo. Es riesgo inherente alto. ¿Qué debemos hacer? Poner controles a los cobradores. Hacer partes diarios de cobranza, llamar a los clientes, sacar listados de clientes para ver quién está moroso, preguntar si ha pagado o no ha pagado. Controles, 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 controles. Algunos de esos controles son fuertes, algunos controles de esos son medios, algunos controles son deficientes. ¿Ok? Entonces, la posibilidad de que el control interno falle y no controle los riesgos, a eso se llama riesgo de control interno. La posibilidad de que el control interno no prevenga, ni detecte, ni corrija esas representaciones erróneas que pudieran haber en las aseveraciones. Y que eso sea de importancia. ¿Ok? Que eso sea de importancia relativa, ya sea en forma individual o agregada. En síntesis, si el control interno, la posibilidad de que el control interno no cubra el error, eso se llama riesgo de control. Preguntas. Entonces, las empresas deben tener siempre definidos sus riesgos, listar sus riesgos, y las empresas, cuando tienen riesgos, tienen que poner controles. De eso se trata. ¿Ok? De eso se trata. Ya después hay que hacer la combinación, pero ahí lo vamos a dejar.
Recuérdeme en la siguiente clase que estamos en la diapositiva 15 para ver, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo combinamos todo eso para después hacer las pruebas? Ya vamos a ver las pruebas después. Estamos en la 15 por si acaso. Me hacen recuerdo. Si tienen alguna pregunta. No hay preguntas, está claro. Tienen que leer los capítulos de las guías, como les he dicho, tienen que leer las NIAs, tienen que leer fundamentalmente la NIA 315. Bien, nos vemos el día lunes. Cuidado, el lunes, ese datito les voy a decir, señores, abran su Classroom y den el examen. Que estén bien.